Dentro de Photoshop también tenemos algunos efectos que se les pueden aplicar a cualquier capa que tengamos dentro del programa. Podemos reconocer nosotros las capas dentro del programa. Aquí en nuestro panel de capas, fíjense que tenemos nosotros tres ejemplos que son portadas simplemente de películas. Esta es la de Thor, esta es la de Harry Potter y la de Maléfica. Entonces nos damos cuenta aquí en nuestro panel que van a existir esas tres capas. Nos damos cuenta porque hay una pequeña previsualización. Las formas, que son estas, las podemos reconocer también por un cuadradito que aparece ahí, que de hecho si yo le doy doble clic, por ejemplo, me permitía cambiar el color de la forma como tal. ¿Bien? Significa que es una forma. Y finalmente tenemos los textos, que los podemos reconocer también porque aparece una T. A cualquiera de estas capas que nosotros tenemos dentro del Photoshop podemos aplicarle estos efectos de capas que son interesantes. Lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre debe estar marcada la capa a la que nosotros vamos a aplicar el efecto. Y son algunos de los que les voy a mencionar que son interesantes ponerles a las mismas. Voy a empezar entonces aplicándole a esta, la de Thor. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es seleccionar la capa. Ya saben, siempre con la herramienta de selección de Photoshop, que es la que nos permite poder seleccionarla, si se fijan. Entonces una vez está marcada, que lo puedo hacer también desde aquí. Una vez está marcada, me voy a este apartado que está bien abajito. Miren que va a decir FX, que significa efectos. Al presionarlo me van a aparecer un montón de efectos que viene con el Photoshop. Son algunos interesantes y otros que les voy a mostrar cómo funciona. Lo más utilizado sí son el que se llama, por ejemplo, sombra paralela. Si yo le doy al sombra paralela, nos va a aparecer una pequeña ventana. Y lo que hace este efecto como tal es poder añadirle una sombra a nuestra capa. Fíjense que se está reflejando una pequeña sombrita, que de hecho yo no puedo verla mucho, pero si quiero, por ejemplo, moverla, simplemente desde la misma imagen, miren, puedo moverla a la sombra. Y vemos, por ejemplo, que se marca y se va cambiando el valor de distancia. Porque si nosotros queremos poder editar esa sombra, tengo que modificar todos estos valores que están aquí en el medio. El primero que aparece es el de opacidad. Miren, yo puedo hacer que por ejemplo, sea más transparente esa sombra, o si quiero que sea fuerte. Puedo cambiarle incluso el color de la sombra, si quiero un rojo, por ejemplo, que no veo conveniente, pero se puede. Podemos modificar el ángulo que se encuentra esa sombra, que estos dos valores, fíjense, yo lo puedo mover desde aquí, ¿no? Cuando lo marco se van moviendo los dos valores y nos permite moverlo mucho mejor porque lo estamos moviendo manualmente, ¿no? Donde yo quiero y me gusta. Posterior, el valor que hay que tocar es el que dice tamaño, que es el que va a difuminar un poquito la sombra que nosotros tenemos. Si yo le pongo 0, fíjense que va a quedar muy lisa la sombra, pero si le voy aumentando un poquito va a empezar a difuminar la misma, ¿no? Creo que es mejor un poco difuminar, tampoco le ponga mucho porque ya no se va a notar casi, ¿no? La difuminación. Quizás un poquito y le puedo bajar la opacidad si yo quiero. Y la puedo mover. Entonces son estos valores que podemos tocar para trabajar con la sombra en nuestra capa. Si les gusta, pues simplemente uno le da OK. Y si se fijan ahora en mi capa, se ha aplicado un nuevo efecto que se llama sombra paralela. Es el que se marca. Y que de hecho si quiero editarlo, porque cuando yo lo muevo, él se mueve en conjunto con la sombra. Entonces si quiero editar esa sombra, tengo que darle doble clic a ese efecto que yo apliqué, ¿no? Sobre él, que de hecho hay un ojito si quiero ocultarlo, por ejemplo. Pero si le doy doble clic ahí encima de él, me va a permitir volver a abrir la caja donde yo puedo volver a editar la sombra. Bien, esto es muy importante. Entonces hago la modificación y simplemente le doy OK. Entonces a cualquiera de las capas que tenemos aquí se pueden aplicarle. Por ejemplo, si yo quiero ponerle una sombra a este texto de Harry Potter, lo mismo, selecciono la capa, me voy a FX y marco el que dice sombra paralela. Lo mismo, me va a aparecer también la misma caja, donde ahora sí tiene un poquito de profundidad mi texto, puedo moverlo. Si se fijan, cuando muevo la sombra de Harry Potter, se me va moviendo también esta otra. Lo que pasa es que estamos utilizando una luz para las dos. Si yo quisiera que sea independiente, por ejemplo, tendría que desmarcarle a Harry Potter esta opción que dice usar luz global. Al quitarlo, las sombras van a ser independientes unas de la otra. Fíjense, si le vuelvo a marcar, va a mover todas en conjunto, todas las que tengan sombra paralela. Entonces va a pasar a veces que vamos a querer que las sombras sean independientes, entonces simplemente le quitamos y lo podemos marcar ahí, ¿no? Si ya me gusta, entonces, pues bueno, puedo modificar algunas otras cosas. Bien.
y le puedo dar OK y se quedaría ya Harry Potter con el efecto de sombra paralela. ¿Bien? Si no me gusta el efecto totalmente, entonces puedo eliminarlo dándole clic derecho a la capa y darle la opción que dice borrar el estilo o el efecto que tiene la capa, ¿no? Y se lo va a borrar completamente, no va a tener la sombra que le aplicamos. Ese es uno de los efectos. También tenemos otro que se llama trazo. Le voy a poner a este la de Harry Potter, por ejemplo. Harry Potter, me voy a ir de nuevo a FX y aquí tenemos trazo. Lo que hace este efecto de trazo es añadirle un pequeño bordecito, fíjense, a nuestra capa. Puedo empezar a aumentarle también un poco el grosor. Recuerden que estos valores tenemos que hacerlo. Tampoco le van a meter ahí, ¿no? Porque no se... ya es demasiado. Puedo ponerla ahí. Hay un valor que se llama posición. Si yo quiero que la sombra esté al exterior o si quiero que esté en el interior, por ejemplo, ahí de la capa. Creo que se ve mejor así. Para ahí que las vértices sean vértices y no redondeadas, por ejemplo, ¿no? Los contornos. Entonces, pero depende de cómo lo quiera uno el arte. Bien, puedo jugar con la opacidad y puedo jugar con el color. En este caso, si quiero un color, por ejemplo, que sea rojo, y lo puedo elegir. En el tipo de relleno también, si yo quisiera, por ejemplo, que ese color que se está marcando tenga en vez de un color sólido un degradado, en el tipo de relleno simplemente le pongo degradado y se cambiaría ya a un degradé, que son estos dos colores que se están mostrando. Si yo pincho en la flechita, miren, me van a abrir por los que están por defecto. Pero si yo quiero combinar mis propios colores, pues bueno, tengo que darle clic en el medio de esa barrita para que nos pueda aparecer esta otra ventana. Y como vimos, el tema de degradado es exactamente lo mismo. Tengo que cambiarle y darle doble clic sobre los dos cuadraditos en la parte de abajo. No, le doy doble clic y escojo un color para, por ejemplo, ahí abajo. Le doy OK, miren. Y puedo escoger otro color para aquí. Entonces yo puedo escoger los colores que vea conveniente y los puedo modificar. ¿Bien? De hecho, si quiero más, entonces puedo ir añadiendo. Miren, me va a aparecer el iconito de una manito. Puedo ir añadiendo, miren, más colores. Los puedo mover. Y esto también pudiera cambiarle colores, por ejemplo, para que quede así, ¿no? Hay una combinación de colores en el medio, ¿no? Si ya no me gusta, por ejemplo, ese que apliqué, para eliminarlo simplemente lo jalo hacia abajo y ya quedaría como estamos viendo, ¿no? Si pincho nuevamente cuando aparezca la manito, voy a ir agregando nuevos, así como ese, ¿no? Si quiero eliminarlo, lo jalo hacia abajo. Entonces, si ya me gusta, pues bueno, le doy OK y ya quedaría el efecto de trazo, ¿no? Aquí podemos jugar con el ángulo. Si quiero que esté en diferentes posiciones, por ejemplo, el trazo que yo apliqué. Si lo quiero de un costado, etcétera. Uno puede ir jugando con los valores y también con el tema de la escala. Recuerden ustedes el valor también de los degradados, si quiero que se vaya ampliando o haciéndose más pequeño, ¿no? Dependiendo cómo les guste. Y esto simplemente se lo aplica, ¿no? Entonces quedaría ya el efecto adherido a la capa. Y si me fijo, la capa de Harry Potter ya tiene un efecto de trazo. Lo mismo sucede con el texto, ¿no? Fíjense, a este texto, por ejemplo, yo le puedo poner un trazo y se le puede aplicar, por ejemplo, un bordecito más grandecito, o le puedo poner un degradado si yo quiero. ¿Sí? Puedo escoger uno de los que ya vienen por defecto. Fíjense, entonces es aplicable, se lo puede poner a las imágenes y a los textos, también a las formas, ¿no? Le puedo poner un trazo si yo quiero, o una sombra, el que hemos visto hace un momento. Y el último, el que más se utiliza también, es el efecto de superposición de degradado. Esto nos va a permitir poder agregar degradados a textos y a formas, que es donde se recomienda utilizarlo. Por ejemplo, este texto, si yo quiero que el texto tenga un degradé, entonces a la capa tengo que aplicarle un FX, superposición de degradado. Entonces lo que va a pasar es que se va a añadir sobre esa capa un degradé. Fíjense que yo puedo combinar aquí un poquito los colores, pinchando sobre en medio de él también, y puedo combinar igual el color que yo vea conveniente para ese diseño, ¿no? Le puedo poner un blanco y este otro lado le puedo poner un color que yo vea conveniente. Bien, entonces es interesante lo que hace Photoshop, y uno puede ir jugando con los colores. Bien, esta capa, miren, ahorita ya tiene un degradado, tiene el trazo y tiene la superposición, y le puedo poner, si quiero, también una sombra paralela, porque una capa puede contener múltiples efectos, ¿no? Entonces aquí
Se está moviendo esta la de abajo, le quito luz global. Aquí le puedo aumentar un poquito la sombra del difuminado y jugar un poco con los valores, ¿no? Creo que no se ve mucho, pues tendríamos que modificarlo, ya saben, dándole doble clic sobre el efecto. Y lo puedo editar, ¿no? Si yo quiero. El trazo también lo puedo cambiar. Quizás ponerle un color no más sólido. Es decir, uno va ya jugando con los valores que vea conveniente. Bien, esos son lo más utilizado. Sombra paralela, trazo y superposición de degradado.